Bueno, y evidentemente del Cristo no hemos hablado. Bueno, del Cristo no hemos hablado porque damos por hecho de que ya lo conocemos, de que ya lleva una serie de años en Guadix y que, bueno, y que de alguna manera, alguna que otra vez, por lo menos los que estuvisteis cerca de aquel momento, pues sí que se os contó muchas cosas, ¿no? Sobre esta imagen, de qué parte de la iconografía de Jesús. Evidentemente sí. El rostro que vemos es el de Jesús de Nazaret, que esperamos todo, porque la historia del arte, tanto de Oriente como de Occidente, pues casi desde el siglo VI después de Cristo, pues oficializó un retrato que consideramos que es el retrato oficial de Jesús, que lo vemos en cualquier imagen y sabemos que lo que se representa es a Cristo. Pero este tiene una serie de condiciones que lo hacen un poquito especial. ¿Y esas cuáles son? Los guiños a los estudios de la Sábana Santa de Turín. Es decir, ese rostro tiene una métrica que está basada en el rostro del hombre de la síndone, y sobre todo lo que representamos de la pasión, eso sí está basado en los estudios forenses realizados sobre la Sábana Santa de Turín. Y lo que se representa no es una flagelación cualquiera, porque lo que vemos es la huella de un instrumento romano de verdad, que existió de verdad y del cual incluso tenemos el hallazgo arqueológico de unos restos que se encontraron en la ciudad de Herculano. Claro, la ciudad de Herculano, como la ciudad de Pompeya, no hemos encontrado objetos que eran impensables que hubiéramos encontrado si no hubiera pasado lo que pasó en el año 79. En el año 79 la erupción del Vesubio sepultó estas dos ciudades, las destruyó, y es como si tuviéramos unas cápsulas temporales que de pronto aparecen. Y esas cápsulas temporales eran un fragmento de una especie de instrumento que se usaba como arma de protección y como arma para castigo, que era el flagrum tasillatum, que era conocido de alguna manera como las garras del diablo. Eso no quiere decir que arañasen y arrancaran piel ni nada de eso, porque estaban constituidos por una especie de extremos en unos nervios de animales, unos extremos formados de hierro, como en forma de mancuerna, que eran dos bolitas, dos especies de esferas, en las cuales se enganchaban lo que eran las correas, tres correas, terminadas cada una en tres bolitas de estas bolitas se llaman tasilos. Entonces, de tasilo viene lo que es el nombre del instrumento, flagrum tasillatum. Y bueno, pues eso es las heridas que vemos en el cuerpo del Señor. Todas esas heridas que vemos son las marcas que dejan el flagrum tasillatum, que son las que están en la Sábana Santa de Turín, y que las conocemos gracias a la Sábana Santa de Turín, y que ya se habían descrito esas huellas incluso antes de encontrar los restos arqueológicos del flagrum en Herculano. Habría sido muy fácil, una vez que hubiésemos encontrado el flagrum tasillatum, poder reconstruir las huellas, porque ya tenemos el instrumento. No, señor, el instrumento no lo conocíamos. Deducíamos que aquello era un instrumento que se había usado, que dejaba unas marcas pareadas, que serían como si fueran bolitas, pero también se hablaba de astrágalos de carnero, se hablaba de algo enganchado, pero no lo habíamos visto. Pero es que ahora lo hemos visto, lo hemos medido, lo hemos pesado y sabemos cómo eran. Y cuando lo superponemos en las marcas de la Sábana Santa, coinciden literalmente. Y si eso, por ejemplo, lo aplicásemos exactamente igual a la tortura de flagelación que vemos en todo el cuerpo completo de la imagen de vuestro Cristo, veríamos que también coinciden perfectamente. Se hizo un mapeado un poco de las heridas de la sábana para que muchas estuvieran, incluso en el mismo lugar que están en las síndones, estuvieran en la imagen. Y bueno, la herida del tabique nasal sobre el dorso de la nariz, que eso es una característica que también sí que la tenemos en la Sábana Santa, y el golpe en el lado derecho del rostro, no en el izquierdo, como normalmente se ha representado casi siempre en imaginería, que es otro de los elementos que están en las síndones. De hecho, lo que no hemos representado en el rostro es las deformaciones, es decir, los edemas que provocan estos castigos. Un golpe en el ojo ya sabemos que no solamente nos pone el ojo morado, con el paso de tiempo ese cardenal incluso evoluciona de diferentes colores, pero lo que sucede es que se nos hincha inmediatamente, porque precisamente en el rostro cualquier golpe que nos demos tiene una capacidad de inflamarse que es verdaderamente impresionante, ¿no? Hemos deducido que el pómulo derecho de Jesús de Nazaret tenía una hinchazón próxima al 1,5 centímetros. Si añadimos 1,5 centímetros sobre el hueso malar o sobre el arco cigomático, fijaros que prácticamente ahí la piel que tenemos es una piel que es muy lasa, es un tejido muy laso. Entonces, bueno, imaginaros cómo sería esa inflamación.
posiblemente el ojo derecho estaría totalmente cerrado, es decir, como el que hemos visto algunas veces en las películas de Rocky. Veíamos a ese Rocky que ya parecía derrumbado, que ya parecía que no se iba a levantar y que ya tenía un ojo completamente cerrado, que no veía, aparte de toda la sangre que podía caer de la corona de espinas, no le dejaba ver. Es decir, y a Jesús no le dieron una toalla para que se enjugara el rostro, ni siquiera del sudor ni de la gran cantidad de sangre que le cubría. Y si vemos sangre en el Cristo vuestro, no es ni la quinta parte de la que pudo haber en la realidad. Lo que vemos en la película de Mel Gibson es algo muy parecido a lo que pudo ser la realidad. Y lo que vemos es un cuerpo sanguinolento completo, que da repeluco de verlo. Y cuando incluso vemos la flagelación que vemos en la película de Mel Gibson, vemos que es una flagelación terrible, que nos cuesta mucho aguantarla durante 15 minutos, que es lo que dura prácticamente la escena. Y sin embargo la de verdad duró media hora. Que si estuviéramos viendo eso durante media hora, probablemente mucha gente no lo resistiría. Si la gente no resistía en la película con un cuarto de hora de flagelación, lo que sería la realidad, imaginaros cómo tendría que ser, ¿no? Lo que tuvieron que vivir los que estaban cerca de él, cerca del patio de la fortaleza Antonia, cuando escucharon los golpes, y golpe tras golpe, y golpe tras golpe, y golpe tras golpe, un total de 120 golpes. Es una barbaridad. Pues eso es lo que intentamos contar con este misterio. La figura de Cristo es el eje principal de él, pero los demás lo único que hacen es situarnos en el tiempo y en el lugar, incluso en Jerusalén. Tenemos que imaginarlo el contexto que tendría que haber alrededor de aquello. Esa arquitectura que podemos ver, las maquetas que se conservan de la ciudad, cómo era la ciudad en aquella época, cómo era el patio de la fortaleza Antonia, de dónde Pilato administraba justicia. Imaginarlo las calles tumultuosas, polvorulentas, por las que tuvo que caminar, por las que podía caerse con facilidad, porque allí no había un suelo perfectamente liso ni nada de eso, ¿no? Pues en definitiva es a lo que os invito cuando llegará el día en que podamos ver todo esto siendo una realidad completa. Ya tenemos la primera figura secundaria, que por secundaria no pierde calidad escultórica. Le decimos secundaria porque evidentemente el protagonista es Jesús. Ellos son los otros actores, pero que son fundamentales también para una película. En la película puede ser muy importante el protagonista, pero cuando tenemos buenos actores, la película es mucho mejor. Y eso es lo que vamos a intentar aquí, lo que estamos intentando.